Hola, muy buenas. Un saludo muy especial a todas las personas que están aquí en este espacio promovido por Fútbol TEDxCon 2026. Darle las gracias a todos por esta invitación y bueno, presentarme. Yo pues soy Carlos Pérez, soy el director ejecutivo de Fútbol con Corazón Colombia. Y bueno, antes de contarles un poquito en lo que trabajo, lo que hago y por qué creo mucho en que el fútbol y el deporte son un gran vehículo de transformación social, pues quiero contarles un poquito de mi historia, de dónde vengo, quién soy, de una manera muy corta, pero creo que es significativa porque creo que es una experiencia de vida muy bonita y quiero compartirla con ustedes. Entonces, eh, como les dije anteriormente, pues soy Carlos Pérez. Desde los 9 años, eh, por lo menos desde ese tiempo recuerdo que juego al fútbol, que pues me encontré con un balón y con ese balón pues empecé a soñar, a tener muchas ilusiones, a hacer muchos amigos, a tener un poco más la atención de mi familia y bueno, se convirtió realmente en un propósito de vida. Eh, Luego pues al inicio pues lo vi más como una posibilidad de ocupar como mi tiempo libre, como de tener otros espacios, pero luego se fue convirtiendo realmente en un propósito, se fue convirtiendo realmente en un objetivo y pues empecé a formarme como jugador. Pasé por varios clubes en Colombia y sobre todo en la ciudad de Barranquilla. Salgo de un club que se llama Academia Fútbol Club y de ahí empiezo a tener un poco más de visión sobre el fútbol como un propósito de vida. Empiezo a jugarlo ya con un poco más de conciencia de que ese era como un proyecto de vida que tenía y empiezo a integrar las selecciones Atlántico, el departamento donde la capital es Barranquilla, y después de ahí paso a un club profesional como el Junior de Barranquilla. Estoy ahí, hago mis divisiones menores y bueno, en algún momento de la vida y gracias al esfuerzo logro jugar y llegar al fútbol profesional, que era ese gran sueño, ese gran propósito que había querido, que había tenido, que había soñado. Y me acuerdo que el día en que debuto profesionalmente, pues ese día el equipo perdía 4-1 y terminamos ganando 6-4. Eso es un resultado histórico en un partido que hicimos en la ciudad de Santa Marta ante el clásico rival de la costa, que es el Unión Magdalena de Santa Marta. Entonces, a partir de ahí mi vida cambia, mi vida empieza a enfocarse mucho más en lo competitivo, en cómo de alguna manera pues era mi estilo de vida, cómo podíamos de alguna forma empezar a interactuar en unos entornos, en unos espacios pues que cuando uno llega al fútbol profesional lógicamente son nuevos para uno y que te empieza a impactar, llega mucha gente, se te acerca y bueno, eso empecé como a notarlo mucho y ahí empezó un poco uno a preguntarse cómo gestionaba todo eso, ¿no? Entonces, eh, logro de alguna manera cumplir ese sueño, empiezo a gestionar un poquito también mi entorno y pues lógicamente empiezo de alguna forma a tener momentos muy bonitos en mi vida, pero también momentos de mucha frustración. eh, y creo que al final del día todo fue un aprendizaje. Mi carrera profesional no fue muy larga, realmente debuto a los 19 años y a los 29 años me estaba retirando del fútbol. Eh, es muy difícil cuando logras tener un espacio donde te consolidas, donde empiezan como a salirte las cosas bien, pero cuando ya un poco las cosas empiezan como a ir a la contra de lo que uno está planteando o lo que uno espera, pues como que empiezan a darse unas emociones y sensaciones que al final del día te van afectando en tu desarrollo personal. Y creo que ese camino de cuando las cosas no empezaron a salir bien, pues me fueron un poquito como separando del fútbol. Y cuando vine a ver, bueno, un par de lesiones y cosas que no fueron graves, pero que también impactaron mucho en el tiempo, cuando vine a ver a los 29 años estaba tomando la decisión de retirarme del fútbol profesional. Después de pasar por varios clubes, por tener muchas historias, por conocer países, bueno, me retiro del fútbol profesional con la satisfacción del deber cumplido. Quizás de pronto no fui un jugador famoso como algunos otros existen, pero sí fui un jugador que durante todo ese tiempo eh, hice muchas amistades,
que inclusive hoy en día muchas de esas personas, cuando me las encuentro, digamos, reconocen un poco el valor de las características de personas que yo tenía en ese momento, y que también uno va aprendiendo que a pesar de que el tiempo va pasando, como que uno va marcando a la gente con su comportamiento, con sus conductas. Y bueno, esas son satisfacciones que me ha dado el fútbol, muchas amistades. Entonces me retiro del fútbol y en el año 2009 recibo una invitación de una persona que se llama Samuel Azud, eh, quien, digamos, en su momento viene un poco con la idea de cómo utilizar el fútbol más allá de lo competitivo como una herramienta para, en ese momento, para sacar los niños, las niñas de las esquinas, de ocupar su tiempo libre, de darle otras posibilidades de distracción. Entonces nace un poquito como con esa intención la idea, y pues cuando me la contaron me fascinó. Era totalmente opuesto a lo que venía haciendo, porque en la parte profesional, lógicamente, mucho más lo competitivo, mucho más del ganar como fuera, pero había que ganar, el resultado te lleva mucho eh, a crear esas tensiones, a crear, digamos, de alguna manera esas conductas que a veces no son adecuadas. Entonces, esta era otra cosa, era como el fútbol, al contrario, promovía mucho más valores como el respeto, la honestidad, la solidaridad, la tolerancia. Y ahí es donde me involucro a una organización que se llama Fútbol con Corazón, de la cual hoy soy el director ejecutivo. Pero quiero contarles que eso pasó hace ya casi 20 años. Y cuando hace 20 años casi atrás yo empecé, me retiro del fútbol y empiezo siendo el entrenador, el primer entrenador de fútbol con corazón. Entonces, eh, me encuentro con una historia totalmente distinta, porque paso de ser jugador a ser ya más un formador, y lógicamente me encuentro con un escenario totalmente distinto, como ya desde mi personalidad, desde mi conocimiento, desde lo que yo había aprendido en mi vida del fútbol, podía transmitirle a estos niños y estas niñas otro enfoque de vida, cómo podían de alguna manera darles un consejo, darles un acompañamiento, que permitiera que ellos también supieran que su entorno no era lo único que tenían, sino que a pesar de ese entorno ellos podían tomar buenas decisiones de vida, o podían de alguna forma promover todos estos valores que pues se han perdido tanto en la sociedad. Y ahí es donde empiezo como a entender un poco el fútbol realmente como una herramienta de transformación social. Ahí es donde empiezo a entender el poder del fútbol, el poder que tenía pedagógico, el impacto que esto podía generar, porque pues para mí fue sorprendente ver cómo esto movilizaba una comunidad, como la propuesta de valor que habíamos llevado nosotros en ese momento, que pues era muy simple en ese momento, era solamente como sacar a los niños de la esquina, empieza a tomar una fuerza muy importante, empieza a tener una dinámica comunitaria muy fuerte, y que empieza a darnos a nosotros la posibilidad de poder llegar a esas familias, poder llegar a sus padres y a los niños, y de alguna manera llevarle un mensaje positivo y un mensaje, digamos, de desarrollo. Ahí empezamos a construir todo, y entonces ahí es donde Fútbol con Corazón empieza a tomar, digamos, pues una importancia total en mi vida. Pues me dedico totalmente a esto, y arrancamos siendo una organización que empezó trabajando con 300 niños, niñas jóvenes en un barrio muy, muy, muy vulnerable, o en una condición de vulnerabilidad en Barranquilla, el barrio La Paz. Y empezamos a entender lo que decía anteriormente, el impacto que esto generaba. Y bueno, uno como organización siempre como que, o como persona, sueña que digamos que uno pueda seguir creciendo, que uno pueda seguir haciendo cosas importantes. Vimos que esto tenía resultados, cómo podíamos llevar esto a más comunidades, y ahí empezamos a hacer un proceso de gestión muy importante, de hacer una transición de una fundación tradicional a una empresa social. Una empresa social que tuviera impacto, digamos, lógicamente, en la comunidad, pero que también de alguna manera tuviera un enfoque muy importante. Que nuestros modelos de trabajo fueran escalables, que pudieran tener un impacto muy positivo en la comunidad, y que además fueran sostenibles en el tiempo. Sobre todo porque la sostenibilidad está amarrada mucho, como la vemos nosotros, a la misión un poco de lo que hacemos, pero también a que ese empoderamiento de las comunidades pueda lograr que estos
comunidad, estos procesos y estos ejercicios se siguen haciendo a partir de la fuerza comunitaria. Entendemos que el cambio viene de la comunidad y por eso le damos todas las herramientas. Entonces, ahí arranca el sueño de llevar esta organización por todo el país. Y bueno, digamos que damos los pasos a seguir transformando comunidades. El fútbol pues empieza a tomar en nosotros un sentido pedagógico muy importante y ahí es donde se crea el modelo de intervención de FCC. Entonces ese es un modelo que hoy, digamos, tiene 5 variables fundamentales. Tiene una que es la meta educativa. En el modelo nosotros trabajamos desde el fútbol para que los niños y jóvenes puedan desarrollar habilidades socioemocionales y valores como el respeto, honestidad, solidaridad y tolerancia, ¿verdad? Esa es como la misionalidad que tenemos un poco desde la meta educativa. Sin embargo, eso ha ido haciendo una transición porque entendemos que hoy, más que eso, lo que hacemos es que el fútbol lo utilizamos para resolver los problemas del mundo. Entonces, hoy nuestro modelo está diseñado y está adaptado para poder trabajar con enfoques de género, por ejemplo, para poder trabajar problemáticas ambientales, para poder trabajar con personas en situación de discapacidad, para fortalecer la educación financiera de las comunidades, para poder trabajar la consecución de entornos positivos y seguros, para la paz. Entonces, digamos que fuimos dándole también como una adaptación a los problemas que íbamos encontrando a nivel de sociedad, y no solamente en Colombia, sino a nivel del mundo como tal. Entonces, hoy nuestra meta educativa es esa, es cómo logramos desarrollar esas habilidades en los niños, niñas, jóvenes y familias para que ellos puedan enfrentar sus problemáticas sociales de una manera mucho más resiliente, más positiva y que puedan tomar mejores decisiones de vida. Eso es un poco como la lógica de lo que es la meta educativa y eso se lleva o se transpola un poco a los diferentes enfoques en los cuales estamos trabajando desde Fútbol con Corazón y los mencioné anteriormente. El segundo hito de ese modelo es que para nosotros es muy importante unas metodologías. Entonces empezamos a desarrollar unas metodologías. Hoy manejamos 2 metodologías. Una se llama la metodología de enseñanza integrada, que básicamente lo que hace es que en un solo momento une todo el componente social con el componente deportivo. Y el punto de encuentro son esas habilidades que queremos desarrollar. Entonces, como los ejercicios del fútbol, las actividades predeportivas, el entrenamiento adaptado, digamos, a los ejercicios digamos, del fútbol, cómo logramos que esos mismos ejercicios, que esas mismas actividades, más allá de la parte técnica del fútbol, puedan también desarrollar esas habilidades socioemocionales como la comunicación asertiva, el trabajo en equipo, la resiliencia, el control de las emociones, el manejo del estrés, bueno, y un sinnúmero de habilidades que trabajamos desde el modelo. Entonces, esa metodología nos ayuda a el cómo lo hacemos desde el territorio, cómo lo hacemos desde las canchas de fútbol. Y la metodología complementaria se llama fútbol socioemocional, que ahí lo que hace es que se cambian un poco las reglas tradicionales del fútbol. Entonces hay unas reglas que nos llevan a un entorno y un espacio donde los niños son expuestos a tener que tener un pensamiento crítico, a que los niños puedan de alguna manera tomar decisiones ágiles, que los niños y niñas puedan tener conversaciones, digamos, en torno a lo que está sucediendo en el partido. Es una metodología que tiene una connotación muy bonita porque no solamente gana el que más goles hace, sino que es una combinación entre goles y digamos, un buen comportamiento que se tiene en el partido. Entonces, digamos, en torno a eso la hemos ido organizando para que esto pueda, desde la intencionalidad, tener un impacto mucho mayor. El tercer componente de ese modelo es que nuestros entrenadores y entrenadoras hemos entendido que no son entrenadores tradicionales de fútbol competitivo. O sea, tienen otro enfoque, tienen que tener otra habilidad, otros conocimientos, porque ese es, digamos, como ese pilar fundamental dentro del desarrollo de los proyectos, que son nuestros entrenadores y entrenadoras, tienen que tener la capacidad de entender las problemáticas sociales, ser sensibles a ellas, pero sobre todo saber traducir esas complejidades a favor, digamos, del mensaje que queremos enviarle a los niños, niñas y jóvenes. Entonces tienen que tener esa capacidad, es como un entrenador, como un trabajador social, o sea, tiene como muchas características ahí y por eso, digamos, para nosotros es fundamental que la calidad del proceso se desarrolle a través de unos muy buenos entrenadores y entrenadoras. El cuarto componente tiene que ver con que desarrollamos un modelo, un currículo pedagógico que trabaja unas variables fundamentales a partir de las problemáticas que vamos entendiendo. Esa es nuestra guía y a partir de ahí se hace un poco el contenido, se dirige y se direcciona a partir de las temáticas que estamos trabajando. Un currículo pedagógico muy bien estructurado, diseñado, que te permite de alguna manera saber el camino en la formación. Y por último, hablamos del desarrollo evolutivo de los niños. Entonces ahí tenemos ese quinto componente
tenemos muy en cuenta que nuestro contenido, nuestra propuesta de valor hacia los niños, niñas y jóvenes y familias tiene que estar muy orientado al desarrollo también evolutivo y a los grupos etarios. Entonces, ahí pues trabajamos con niños desde 5 hasta 18 años y pues se dividen en diferentes categorías según ese desarrollo. Ese modelo es el modelo pedagógico, es el modelo en que nosotros intervenimos de manera, digamos, directa a los niños, niñas y jóvenes y que nos guía un poco en ese desarrollo de nuestras actividades. Eso pues es algo que para nosotros es muy valioso porque realmente es nuestro core, es nuestro sentido, de ahí se desprende todo y de ahí digamos que de alguna manera ha sido tan exitoso el tema, ha tomado tanta fuerza el proceso y la propuesta de Fútbol con Corazón, que recuerden que ahorita les dije que arrancamos hace 20 años con 300 niños, niñas y jóvenes en una comunidad en Barranquilla. El año pasado, digamos, hemos logrado impactar casi 70.000 niños, niñas y jóvenes en todo el país, trabajando ya en 29 departamentos de los 32 de Colombia, donde, digamos, la organización se ha ido de alguna forma a tener ya un impacto mucho más robusto a nivel de país, ha empezado a tener, lógicamente, un impacto mucho más en lo comunitario. Hemos encontrado unas historias de vida en las cuales a partir de la intervención que hemos hecho nosotros desde Fútbol con Corazón ha tenido un impacto muy favorable, digamos, en nuestras comunidades. Y una de las cosas más bonitas que hemos hecho, que quiero compartir, es que hoy normalmente Fútbol con Corazón tiene un equipo de trabajo en Colombia como entre 130 y 150 personas, metiendo todos los entrenadores que tenemos por todo el país, en las 5 regiones, y aproximadamente el 40% de esos entrenadores y entrenadoras son jóvenes que han salido de los mismos proyectos. Jóvenes que identificamos como líderes, como personas que tienen la capacidad de hacer esa transformación, pero que además ellos la vivieron en algún momento y a partir de esa vivencia aprendieron, la interiorizaron y hoy son multiplicadores. Hoy son grandes líderes a nivel de comunidad que están transformando sus propias comunidades. Entonces, es uno de los impactos más fuertes, más tangibles que tenemos, pero también hay impactos como el número, digamos, de jóvenes que han ingresado al colegio, se han mantenido en la institucionalidad, en temas de embarazo, de disminución de embarazos prematuros. Si no estoy mal, inclusive uno de esos indicadores que es el de embarazo, prevención de embarazo adolescente, yo creo que no, en la historia de Fútbol con Corazón, yo creo que no supera el 1%. O sea, eh, entendiendo la data de lo que hemos venido haciendo en los últimos años. O sea, es extraordinario un poco la intervención en ese sentido, porque creo que crea conciencia, creo que también en ese afán de que tomen mejores decisiones los jóvenes, han podido de alguna manera interpretar, han podido analizar, digamos, su entorno y creo que a partir de ahí, como lo decía anteriormente, toman mejores decisiones de vida. Entonces, el impacto ha sido poderoso. Yo creo que ver de alguna manera a las familias también cómo empiezan a integrarse de una manera mucho más positiva, cómo los niños empiezan a poner en práctica los valores que promovemos, cómo de alguna manera empiezan a mostrar dentro de su comunicación, por ejemplo, una comunicación mucho más asertiva, mucho más respetuosa, cómo empiezan de alguna manera a controlar las emociones, a prevenir los conflictos, a prevenir la violencia en todas sus expresiones. Entonces son señales que hemos ido observando, pero no solamente observando, sino también midiendo porque digamos que el modelo un poco también tiene esa característica y es cómo logramos nosotros poder saber el impacto y el efecto causal. Para eso hemos creado una estrategia muy importante y una plataforma que se llama Simeón, que es el Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación de Fútbol con Corazón, que en tiempo real nos va dando la data, que en tiempo real nos va diciendo qué está sucediendo con el impacto de los proyectos. Impacto muy simple, cómo miramos gestión, pero también cómo miramos impacto. Entonces, gestión, la asistencia de los proyectos, cuántos niños están asistiendo, cuántas mujeres tenemos, cuál es el indicador de género, o sea, cosas como esas que son más de gestión, cuántos padres están asistiendo a las escuelas de formación de familia, pero más allá de eso también miramos en la estructura, la otra línea es el impacto, qué tanto están desarrollando esas habilidades los niños, niñas y jóvenes, y solamente
no que tanto lo desarrollan, sino que tanto, o que tanto lo entienden, sino que tanto lo aplican. Y en esa aplicabilidad es donde realmente entendemos el impacto que esto genera a partir del entorno de los niños, niñas y jóvenes. Entonces, esta organización, pues cuando nos hemos dado cuenta de que ese impacto desde el fútbol se genera, nos motivamos mucho y hoy nos sentimos también muy orgullosos de haber de alguna manera exportado metodología a otros países. Entonces hoy Fútbol con Corazón, aparte de Colombia, tiene proyectos en Panamá, tenemos proyectos en países como Estados Unidos, tenemos proyectos en países como México, España, El Salvador y y la última, digamos, o el último movimiento que hemos hecho, la última exportación que hemos hecho de metodología, es que hemos llegado a Jerusalén. Entonces ahí estamos implementando unos proyectos con las escuelas. Entonces, digamos, esto se tornó de arrancar de una comunidad que se llama La Paz a casi 7, 8 países que hoy vienen desarrollando el modelo, digamos, desde su, lógicamente, enfoque local, desde sus características locales, pero con una secuencia y con una línea muy clara que es nuestro modelo pedagógico y nuestro modelo de intervención. Entonces, en ese orden de idea, digamos que yo como director de FCC, que he visto toda esta transformación, que he visto este crecimiento, que he tenido la oportunidad inclusive de conocer muchas organizaciones a nivel mundial, de estar en esos países, de entender un poco los modelos de intervención. Creo que el ecosistema del fútbol para el desarrollo ha venido creciendo mucho en los últimos años. Creo que tiene la posibilidad realmente de hacer una gran transformación social a nivel mundial. Eh, como le llamamos también el fútbol para el bien o el fútbol social, creo que ha venido de alguna forma teniendo un impacto muy positivo, no solamente en los participantes, sino que ahorita también, por ejemplo, en la parte organizacional, muchas organizaciones como que también se están dando cuenta que esto puede servir también para poder trabajar con sus colaboradores, y eso lo hemos venido haciendo también desde Fútbol con Corazón. O sea, hemos venido entendiendo un poco también el mercado, qué es lo que pide el mercado, qué se necesita, cuáles son las dificultades que existen, las brechas y cómo nosotros logramos conectar con el fútbol esto. Entonces, a partir de ahí es nuestro trabajo, nuestro sentido. Como decía anteriormente, ya con tanto tiempo en esto, pues soy un creyente de que tenemos la posibilidad de hacer grandes transformaciones porque lo he visto, porque lo he palpado, porque lo hemos medido, porque hemos tenido diferentes escenarios donde no solamente se utiliza como una excusa para poder trabajar o lograr entornos positivos, sino ya en problemáticas mucho más complejas como la paz, por ejemplo, en Colombia. Que también no es sencillo porque la paz tiene muchas connotaciones, pero como también de alguna manera dentro de todo ese gran mundo que es la paz en un país como Colombia, el fútbol ha venido tomando una fuerza muy importante como le llamo yo, la mejor versión del fútbol. Entonces, eso es un poco lo que les quería contar. Pues creemos 100% en esto. Invitamos a todas las organizaciones y a todas las personas que hoy trabajan con el fútbol a dos cosas muy importantes. Primero, a que sigan haciendo lo que están haciendo desde la manera como lo hacen. A veces sabemos que los recursos son difíciles conseguirlos, los recursos financieros, pero hay mucha gente que lo hace inclusive sin ningún recurso, sino que lo hace desde su fuerza, desde su gestión, desde diferentes eh, forma de hacerlo y funciona de alguna manera en torno a esa movilización. Entonces sigan haciéndolo. Y lo segundo es, como lo están haciendo, prepárense bien, traten de buscar la manera de cómo mejoran sus capacidades, cómo siguen de alguna manera incorporando innovaciones y dinámicas educativas que permitan hacer un trabajo de mucha más calidad, un trabajo mucho más consciente que se está haciendo con estos niños, niñas y jóvenes. Prepárense porque realmente digamos que tenemos en nuestras manos una gran responsabilidad y es la de impactar una vida de un niño, una vida de una niña o una vida de una comunidad. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar bien preparados, tenemos que tener la mejor capacidad para poder atender y resolver estos conflictos que a veces se presentan en nuestra comunidad desde lo que hacemos. Entonces, eso es, en resumen, Fútbol con Corazón, una empresa social que está haciendo una gran transformación a nivel de Latinoamérica y ya en algunos otros países.
y que de alguna manera pues cree ciegamente en que la innovación, en que el impacto y que de alguna forma todo este ecosistema puede generarse desde la gestión y desde la sostenibilidad. Entonces, espero que les haya servido mucho como esta charla. Eh, Espero que haya quedado claro un poco lo que he querido transmitirles desde lo que hace hoy Fútbol con Corazón, una organización, digamos, muy linda que está transformando comunidades. Y bueno, esperemos que quizás, digamos, Fútbol TEDxCon 2026 siga promoviendo estos espacios, siga dando la oportunidad de poder visibilizar y mostrar las organizaciones y que a futuro podamos tener otras conversaciones mucho más profundas, mucho más de alto impacto sobre lo que esto está generando a nivel mundial. Así que muchas gracias a todos, espero que sigan pasando muy bien. Bueno, Fútbol TEDxCon 2026 con Carlos Pérez y una organización que genera un impacto de alto nivel, no solamente en Latinoamérica, sino en otros lugares. Carlos, primero que todo agradecerte por este espacio en la conferencia y bueno, preguntarte, hablabas sobre el fútbol como vehículo de transformación social. ¿Cuáles son los principales aportes que consideras hoy que está haciendo este tipo de procesos de fútbol para el desarrollo, en este caso de fútbol social, en las comunidades? Mira, yo siempre he creído que el fútbol como deporte tiene una gran virtud y es que es un gran movilizador, o sea, es un gran conector, digamos, tiene esa capacidad de convocatoria. Partiendo de eso, digamos, lo que hemos intentado hacer nosotros y otras organizaciones es tomar esa virtud que tiene el fútbol, esa capacidad de convocatoria y convertirla realmente más bien en un proceso educativo. Es decir, los niños llegan con la intención de jugar al fútbol, pero realmente lo que está sucediendo ahí es un proceso educativo. Entonces yo lo que entiendo es que, y lo que hemos podido ver, reflejar y medir inclusive, es que estas dinámicas que son un poco más intencionadas, que tienen una característica más pedagógica, más de intervención de lo personal, ha generado una transformación en estos niños, estas niñas, estos jóvenes. Entonces, vemos niños, niñas y jóvenes que tienen el deseo de tener un proyecto de vida más sano y saludable. Vemos niños, niñas y jóvenes que tienen el deseo de poder interactuar de una forma mucho más positiva con sus familias, que digamos, logran de alguna manera resolver sus conflictos y sus diferencias de una manera mucho más a través de la comunicación asertiva, que se expresan mejor, que cuidan, que reconocen su entorno, que reconocen un poco las problemáticas de su entorno y se apartan de ellas cuando la ven que tienen un alto riesgo para ellos. Entonces, hemos podido entender que ahí eso está sucediendo y ahí es donde nos motiva a nosotros a seguir haciendo este trabajo, Mario. Tú decías algo muy importante y es que el cambio viene de la comunidad. Tenemos niños, jóvenes que están en la cancha, que hay unos cambios personales, pero también hay un impacto que irradia sobre la comunidad. Hablamos de familias, hablamos de aún las mismas comunidades donde están los procesos sociodeportivos. ¿Cómo impactan ustedes, cómo han visto ustedes durante estos más de 20 años de aporte, cómo han visto ustedes esa transformación de comunidades desde este ecosistema? Sí, mira, es que Mario, nosotros partimos de una lógica muy básica y es que de dos lógicas, digamos. Primero, uno, que para educar a un niño o una niña, pues se necesita realmente un ecosistema, se necesita realmente crear un entorno positivo alrededor de ello. Entonces, allí nosotros nos quedamos solamente con la intervención de los niños, niñas y jóvenes en la cancha, sino que el modelo de fútbol con corazón realmente lo que busca es dinamizar realmente las comunidades. Cuando hablo de dinamizar es cómo logramos que el líder de la comunidad o la lideresa, que la institución educativa de la comunidad, que otras ONG que estén en la comunidad, que las familias que hacen parte del entorno del niño, cómo logramos que todos de alguna manera aportemos a esa educación, aportemos un poco a esa generación de ese entorno positivo, de ese entorno más sano y saludable. Y ahí es donde nosotros empezamos a hacer una gestión lógicamente muy cercana, empezamos a hacer una especie, digamos, de generar confianza, de generar esa confianza en la comunidad que permita precisamente ir a tocar todos estos actores y que estos actores se convenzan de que su trabajo puede aportar a que una comunidad tenga un mejor futuro a través de sus niños y sus jóvenes. Entonces,
ese es un trabajo que se hace, que dentro del modelo está pensado también, que tiene unas acciones, que tiene unas actividades, que tiene unos lineamientos. Entonces, desde esa lógica partimos. Y la segunda es que las grandes transformaciones sociales que hemos visto en comunidades es porque las comunidades se han empoderado tanto de los procesos que, digamos, que eso permite que ellos no dependan de organizaciones como nosotros u otras que llegan, porque sabemos que algún día llegamos a una comunidad y algún día tendremos que marcharnos por diferentes razones. Ojalá pudiéramos estar todo el tiempo ahí toda la vida, pero a veces también un poco la gestión, los momentos, la situación, los recursos nos llevan a tomar decisiones como esa. Entonces, cuando nosotros nos vamos de las comunidades, digo nos vamos es que, porque nunca nos vamos realmente, cuando digo que nos vamos es que el proyecto va a otra comunidad, esa comunidad de alguna manera sigue haciéndolo a través de ese empoderamiento que tienen los líderes o lideresas, a través de que las familias quieren de alguna manera tener esos espacios de encuentro, a que, digamos, la dinámica del fútbol en la comunidad pueda tener una dinámica distinta, o sea, no sea solamente un tema competitivo, sino un tema más de intervención social. Y eso lo hemos visto, Mario. Unas historias de esto muy bonitas, tenemos unos casos de éxito muy bonitos, donde inclusive se han quedado jóvenes trabajando con escuelas y nosotros le hemos entregado el modelo, o sea, le entregamos metodología, le entregamos formación, le hacemos seguimiento, le hacemos acompañamiento, pero son los jóvenes los que siguen haciendo la transformación social en sus comunidades. Entonces, creo que estas son cosas muy bonitas que uno ve y transformaciones que uno nota, que ve y que de alguna manera están ahí pasando. Es importantísimo. Ustedes han estado en más de 29 departamentos, Colombia tiene 32, o sea que casi que han hecho una cobertura sobre Colombia. Muy interesante. Y una cosa que me llamó mucho la atención fue el indicador de los líderes que ustedes forman, del equipo de los 150 personas más o menos que acompañan. Ustedes tienen líderes que han salido de los procesos. Esto habla de empoderamiento. Sí, mira que eso se ha hecho de manera intencional. Nosotros hace muchos años no trabajamos con niños y niñas jóvenes desde los 5 hasta los 18 años, ¿verdad? Eso se divide en diferentes categorías, de 5 a 7, de 8 a 10, de 11 a 13 y de 14 a 18, ¿cierto? Y cada categoría tiene su nombre. Como en el fútbol, acá lo que le cambiamos, que se llaman creadores, exploradores, constructores, promotores. Promotores es la última categoría, que es la de 14 a 18 años. Cuando nosotros empezamos a trabajar hace ya algunos años, entendimos que allí había una gran posibilidad de crear casi que como un, sí, como un equipo de líderes que salieran de los mismos proyectos, porque veíamos que tenían ese deseo. Ellos nos lo decían: queremos hacer cosas, queremos seguir haciendo cosas por la comunidad, queremos ayudar a esto. Entonces dijimos, bueno, oye, ¿por qué no creamos un proyecto continuo cuando los jóvenes cumplen los 18 años que permita que se convierta en un proyecto donde todo aquel joven que tiene el deseo de seguir transformando en sus comunidades haga parte de ese proyecto? Los capacitamos, les entregamos metodologías que aprendan a desarrollarlas, porque una cosa es recibirla, otra cosa es ir a enseñarla. Le enseñamos a cómo gestionar proyectos sociales y de alguna manera los acompañamos durante ese proceso de intervención. Y ahí creamos un proyecto que se llama Líder Core, que significa líderes de corazón, ¿sí? Entonces, eso se convirtió también en un tema muy aspiracional para los jóvenes, porque les permitió a ellos también, de alguna forma, tres cosas fundamentales. Una, que hicimos alianza con universidades y con instituciones educativas. Por ahí empezamos a becar a algunos jóvenes que empezaron a estudiar en diferentes carreras. No le exigíamos necesariamente que fuera un tema de deporte. Algunos seguían por esa línea, otros no. Pero no se lo exigimos nunca porque sabíamos que el deseo social y de transformación estaba. Qué bueno que pudieran formarse en alguna otra carrera en la vida, pero eso se convirtió en algo aspiracional. Segundo, que una de las cosas que sucedió es que empezamos nosotros a contratarlos para FCC, es decir, todos estos jóvenes que te decía anteriormente que han pasado por aquí, o sea, tienen hoy un contrato laboral con FCC, ¿sí? O sea, ya hoy les cambió la vida en ese sentido, ya tienen una experiencia, ya hoy tienen un contrato laboral, tienen sus ingresos económicos, tienen otro estilo de vida y además están haciendo algo muy importante, que es transformación, porque ellos conocen su territorio, conocen su gente. Entonces, ¿quién más que ellos, que son los que tienen ese conocimiento, le das estas herramientas y luego hacen toda esta transformación de una manera mucho más cercana, ¿sí? Esas fueron dos cosas muy importantes que vimos, y puedo agregar una tercera, y es que
de alguna manera también le dimos voz a ellos, o sea, como que estos jóvenes que tienen esa capacidad y esa habilidad de liderazgo empezaron de alguna forma también a tener voz dentro de la organización, ¿sí? Cómo ellos también podían proponer proyectos, cómo ellos también podían proponer iniciativas, cómo ellos también podían, en algunos casos, tomar decisiones o tener voz y voto, o sea, empezamos de alguna forma también a escucharlos y eso nos fue llevando también un poco a moldear nuestros modelos de intervención. Entonces, fue todo un éxito el tema, eso lo empezamos hace 14 años, si no estoy mal, más o menos, y pues mira que hoy en día, como te decía anteriormente, el 40% de nuestro equipo de trabajo son jóvenes que han salido de las comunidades. Y esto no fuera posible si no tuvieran una estructura organizativa que se hubiera pensado pasar de una fundación, de una organización, a una empresa social. Y creo que esto va a servir mucho para los entrenadores, equipos, procesos que están viendo Fútbol Tecon en este momento. Y es, ¿cómo logran ustedes pensar hoy esta integración entre el modelo social, pero también la sostenibilidad financiera, y no solo financiera, sino en una empresa? ¿Cómo lo hacen? Mario, lo acabas de decir, o sea, esto no es mirarlo como una fundación tradicional, que no tengo nada en contra de eso, simplemente que son conceptos, y mirarlo más como una empresa, ¿sí? Como una empresa social, que tiene un objetivo social, un objetivo ambiental, si se puede decir, y que tiene un objetivo de transformación social, ¿verdad? Y, y lo dije en algún momento de mi charla, hay tres variables que siempre nos han movido. Uno, que nuestros proyectos puedan tener impacto. Hablo de impacto de la transformación, ¿sí? Más allá del alcance en 70.000 niños o no sé cuántos miles niños, sino el impacto real de lo que esto genera, ¿cierto? Dos, que pueda ser replicable, es decir, que pueda ser de alguna manera adaptable y replicable a cualquier contexto y a cualquier necesidad que se tiene. Es decir, cómo podemos hacer una intervención que dure tantos años, como también podemos hacer una intervención muy específica para hacer una copa o para hacer un campamento o para hacer un festival o para trabajar temas de gerencia, temas de liderazgo con los gerentes de una empresa. O sea, cómo logramos tener esa facilidad y adaptabilidad para que sea replicable el modelo. Y tercero, que sea sostenible. Y allí sí que quiero darte un poco más de información porque un poco el concepto de nuestra organización es la sostenibilidad, la entendemos como la capacidad que tenemos nosotros desde dos miradas. Uno, de que la misión se siga haciendo, por eso todo este tema de que si algún día nos fuimos, se siga haciendo, que se empoderen los líderes y tal. A eso le llamamos la sostenibilidad comunitaria, es decir, ahí logramos que nuestra misión siga andando, se sostiene esa misionalidad que hemos planteado. Y la otra, que es la financiera, allí es donde más entra un poco el sentido de empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo soy el director ejecutivo de la organización, pero yo tengo un área comercial, o sea, la organización tiene una dirección comercial que se encarga de comercializar lo que nosotros hacemos. ¿Con quién? Nosotros hoy tenemos la posibilidad de tener un trabajo intersectorial, por ejemplo, con el sector privado, con el sector público, con la cooperación internacional, con otras ONG, o sea, el sector social. Entonces, dentro de ese modelo de cooperación que tenemos y de alianzas, digamos, desde el sector, de estos diferentes sectores, nosotros desde lo comercial hemos entendido cuáles son esas necesidades que tienen estos sectores. Entonces, el sector privado tiene una necesidad de poder hacer, por poner un ejemplo cualquiera, no sé, tiene una necesidad de hacer una cercanía con una comunidad X, pero además de eso quiere llevar un mensaje de desarrollo social y que permita que mejoren las relaciones comunidad-empresa, por poner cualquier ejemplo, ¿sí? Entonces, allí nosotros nos volvemos relevantes porque nosotros llevamos una oferta de valor para eso. Entonces, ahí conectamos entonces dos cosas, conectamos la comunidad con la empresa y ahí nos convertimos relevantes porque permitimos que eso suceda, ¿no? Puede ser una de las estrategias de fútbol con corazón. Entonces, con el sector público, ¿no? ¿Cómo empezamos a generar temas de política pública? ¿Cómo empezamos a intervenir mejor los colegios para que los colegios tengan actividades complementarias? Entonces, ahí también nosotros entramos. Entonces, vamos entendiendo un poco como las necesidades por eso ahorita hablaba del mercado y qué pena hablar del mercado, pero en verdad es así. Nosotros somos una empresa social y nuestra cultura y nuestro lenguaje es el de una empresa, sin perder el sentido social, porque al final somos una ONG sin ánimo de lucro, ¿sí? Entonces no tenemos ningún ánimo de lucro, pero sí tenemos una gestión que lo que busca es ojalá generar recursos y, por qué no, resultados positivos que luego se puedan reinvertir
en la misma operación, digamos, social que se tiene uno. Y es así como hoy tenemos inclusive algunas canchas propias, tenemos proyectos que nosotros inclusive financiamos directamente. Este proceso de LeaderCore, por ejemplo, que te contaba anteriormente, lo financiamos directamente nosotros porque sabemos que es un gran laboratorio de líderes comunitarios. Entonces, eso va generando un poquito esa dinámica. Tenemos esa área comercial, tenemos un área de cooperación internacional que está buscando los recursos desde afuera, que nada más se dedica a eso, a buscar dónde nosotros también podemos ser relevantes para los cooperantes. Y luego, aparte de eso, hay toda una estructura transversal, que es la operación, que es la pedagogía, que es la financiera, que es la digital, que te permite darle todo ese soporte un poco a esas dos áreas que están siempre buscando un poco esas alianzas y los recursos para la sostenibilidad de la organización. Bueno, en Fútbol Tecom también se habla desde el ambiente del fútbol como desarrollo integral. Y creo que Fútbol Más Fútbol con Corazón, perdón, nos da un gran ejemplo de cómo se fortalecen los procesos sociales, cómo se genera bienestar a las comunidades, más importante, cómo se proyectan futuros de vida con los niños y los jóvenes, pero también cómo una organización logra sostenerse pensando con una visión empresarial sin perder su objetivo social. Carlos, muchas gracias por estar en nuestra conferencia y bueno, un mensaje final para todas las personas que nos están viendo en este momento. No, Mario, primero agradecerle a ustedes por esta invitación. Siempre me encanta charlar de esto, charlar de lo que el fútbol puede lograr y siempre como me encanta hablar de fútbol con corazón porque, como te digo, estoy aquí desde el día cero. Arranco siendo el primer entrenador y llego a ser el director ejecutivo, o sea, toda una historia alrededor de eso. Entonces, muchas gracias a ustedes y felicitarlos por esta gran iniciativa. El mensaje se lo quiero dar más que todo a esas organizaciones que me encuentro mucho también y a veces nos preguntan un poco, oye, ¿cómo lo hicieron? O ¿cómo lo hacen? Nosotros no hemos podido, nosotros no sabemos por dónde meternos, ¿cómo logran tener más de 40 aliados, 50 aliados que tenemos hoy en día? Entonces, pues el mensaje es primero, piensen en grande siempre. Primero piensen en grande, piensen en que puede ser más de lo que hacen hoy. Sueñen en que pueden llevar su trabajo por muchos lugares y eso se logra teniendo un pensamiento crítico, evaluando lo que se hace, entendiendo dónde nos volvemos fuertes como organizaciones y sobre todo pensando mucho en que este tipo de organizaciones como nosotros tienen una responsabilidad muy grande con la sociedad. Entonces, no dejen de pensar en grande primero. Lo segundo es, formen muy bien su gente, fórmense ustedes mismos directamente, porque tenemos una gran responsabilidad y es que cuando estamos frente a un proceso de eso, estamos impactando a un niño y una niña que va a ser lógicamente los adultos del futuro y que el entrenador y la entrenadora que está al frente de estos procesos se convierten como especie de un referente, de un ídolo, casi que de la familia. Entonces tenemos esa capacidad de impactar, entonces tenemos que hacerlo bien. Entonces prepárense mucho porque esto realmente es una responsabilidad muy grande que tenemos nosotros como organizaciones. Y lo tercero que les puedo decir es que traten de cada vez más ir pensando como en modelos mucho más ágiles, en modelos de intervención que puedan ser prácticos, que puedan ser replicables, puedan medir su impacto, porque hoy en día cuando tú vas a un cooperante, lo primero que te dicen, bueno, ¿usted cómo mide su impacto? Muéstrenme cómo lo hace, cuáles son sus indicadores. Entonces nos tenemos que preparar mucho para poder demostrar que realmente lo que se hace tiene ese poder que pensamos y que se dice. Entonces, ánimo a todos, creo que estamos haciendo un gran trabajo, independientemente del tamaño, independientemente del alcance que tengan las organizaciones, cada una hace su trabajo, estamos en el mismo sector, en el mismo enfoque y esperemos que en el futuro el fútbol social pueda realmente tener una relevancia, ¿por qué no?, como lo tiene el fútbol competitivo y a nivel mundial. Muchas gracias, Mario, por la invitación. Fútbol con Corazón, una experiencia que nos motiva y nos impulsa a seguir adelante. Continuamos con Fútbol Tecom 2026.